easy go. La verdadera historia de Nicolás Flamel y la piedra filosofal, un hombre lleno de sabiduría y de buenas costumbres, impresionó a todos los actuales de la época por su maravillosa inteligencia. Su búsqueda constante por el elixir de la vida lo convirtió en una de las figuras más representativas de la alquimia, aunque su nombre muchas veces esté relacionado con misteriosas fábulas y leyendas urbanas. Una famosa piedra que supuestamente posee poderes increíbles, pero ¿existió alguna vez? En el mundo antiguo, un filósofo era buscador de sabiduría, un poderoso sabio entregado a desvelar los secretos del mundo natural. Se decía que la piedra filosofal era la clave de todo esto. Durante miles de años, la piedra obsesionó al mundo civilizado. Ningún objeto excepto el Santo Grial la supera en leyenda. Los primeros escritores sobre la piedra filosofal se remontan a la época de Cristo, aunque está claro por el modo de referirse a ella, que fue muy conocida en el mundo antiguo. Un modo de fabricar oro, el más precioso de los metales. Un sueño que se remontaba 1000 años antes al mito griego del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba, el toque Midas. Una idea que hoy en día aún nos fascina, pero la piedra filosofal tenía otros poderes aún mayores. Una única sustancia capaz de conceder a su propietario la vida eterna y riquezas sin límites. Pero, ¿qué era exactamente la piedra filosofal? Aunque se describa en términos ambiguos, lo que sí está claro es que la piedra no es literalmente una piedra. No es algo que pueda hallar un aventurero o desenterrar un cazatesoros, sino que lo deben de fabricar los buscadores de conocimiento y los hombres de ciencia. Son los filósofos del Oriente que escriben en el siglo VI, VII y VIII los que afirmaban que a uno de ellos ha encontrado el secreto. Decían que conocían los ingredientes para fabricar el compuesto llamado piedra filosofal y haber dominado los peligrosos procedimientos necesarios para combinarlo. En esa época, cuando comenzó a aplicar otras palabras, estos buscadores de piedra, alquimistas, es tras el inicio de las cruzadas en el siglo XII y el aumento del desplazamiento entre el Oriente y el Occidente, cuando la historia de la piedra filosofal comenzó a llegar a Europa. Esta se encuentra en los antiguos textos egipcios, judíos y griegos, traducidos por los estudiosos musulmanes que incorporaban los alquimistas a su conocimiento científico. La idea de la piedra filosofal no tardó en atrapar la imaginación de los estudiosos europeos. Armados con nuevas tradiciones de los textos orientales, emprendieron su propia búsqueda para producir la piedra, pero sería una búsqueda envuelta en el secreto. Los alquimistas medievales, como más tarde los masones, usarían símbolos y palabras en clave que siguen desconcertando a los estudiosos, aunque muchos alquimistas notaban fórmulas paso a paso para fabricar el compuesto de la piedra filosofal. Los ingredientes que utilizaban continúan envueltos en el simbolismo. Quienes han estudiado estos registros de alquimia creen que uno de los ingredientes utilizados en la piedra filosofal es el mercurio, ya que sea una forma pura o modificada. Los otros ingredientes son objetos de debate, pero no está muy claro que la mezcla debe purificarse y transformarse una y otra vez mediante el fuego. Es la promesa de ese poder absoluto lo que hace que la búsqueda de la piedra filosofal sea tan tentadora y peligrosa. Con los siglos, los buscadores de la piedra revisaban textos antiguos, consultaban a los rabinos, sabios e incluso ángeles. Ingerir venenos, se arriesgaban a volverse locos, se enfrentarían a la cárcel, al exilio y a la desgracia,
pero se rumorea que unos pocos, muy pocos, tenían éxito. Una piedra de brujos que convertía el plomo en oro, un elixir que puede conceder la inmortalidad. Actualmente esto pertenece al ámbito de la fantasía, pero durante 300 años, desde finales del siglo XVII, durante la Edad del Oro de los alquimistas occidentales, estos objetos parecían lógicos y alcanzables. Son los primeros científicos europeos del siglo XVIII quienes emprendieron la búsqueda de la piedra filosofal. Creen que este misterioso compuesto puede convertirse en un elixir de inmortalidad o añadirse a metales bajos para producir oro. Y aunque su metal parezca sobrenatural, poseen sólidas razones científicas para creer lo posible. Los alquimistas llaman al concepto transmutación, un proceso que se ve constantemente a su alrededor. En los metales de la alquimia, el mismo procedimiento purificador que puede convertir el plomo en oro, también puede producir longevidad, incluso la inmortalidad. Fueron los alquimistas los que crearon el prototipo de laboratorio moderno, donde combinar y calentar los productos químicos necesarios para crear la piedra filosofal. Este es un proceso laborioso y peligroso. Crear el elixir de la vida exigía la mezcla de una poción de metales pesados que el alquimista debía ingerir intencionalmente. A través de la historia, cientos de estudiosos y científicos buscaron el secreto de la piedra filosofal. Algunos fueron las mentes más grandes de sus tiempos: Roger Bacon, el padre de la química moderna, y Sir Isaac Newton. Pero ninguno encendería la imaginación del público más que un humilde librero del siglo XIV llamado Nicolas Flamel. Aunque aparece en su obra de ficción popular como El jorobado de Nostradamus y Harry Potter la piedra filosofal, para los lectores medievales era una de las personas reales, aunque misteriosas. Aparecen escritos científicos atribuidos a Flamel en libros publicados en el siglo XVI, que pueden ser compilaciones de obras anteriores, aunque su contribución científica en estos tomos es menor. La figura del propio Flamel creció en las manos del moderado autor del exitoso El Código da Vinci. Se dice que Flamel era un líder del priorato de Sion. En Harry Potter aparece como el socio alquimista del director de la escuela. Ambos autores se inspiraron sin duda en un libro, en un volumen sobre figuras jeroglíficas publicadas en París en 1912. Presuntas copias de una obra perdida del propio Flamel que describe su búsqueda de la piedra filosofal. Se dice que Flamel llegó a cumplir los 80 años, lo cual no es poca cosa en los tiempos medievales. Encargó su propia lápida adornada con los extraños símbolos alrededor del año de 1410. Se cree que su muerte ocurrió pocos días después, pero posteriormente comenzaron a circular rumores de que usó la piedra filosofal para prolongar su vida, fingiendo su muerte para proteger el secreto. Una historia reforzada por la publicación de varios libros que con su nombre muchas veces después de su supuesto fallecimiento. Muchas personas creyeron los rumores y se aferraron a cualquier prueba de la existencia de la piedra filosofal. En todos los periodos medievales y la llamada era moderna temprana de los siglos XVI y XVII, los más poderosos de Europa vigilaban a quienes pudieran tener el poder de crear la piedra. La magia sustancial se veía como un comodín en potencia, capaz de influir en las guerras y en los conflictos entre países, así como para vencer y erradicar los conflictos internacionales. Aunque los soberanos europeos solían prohibir las prácticas de la alquimia, siempre había una excepción: el alquimista que trabajaba para ellos. Ningún monarca estuvo más interesado en la alquimia que Robert II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano, rey de Bohemia y Hungría. Rodolfo, dado a la melancolía que sentía atraído por la alquimia,
quizás como cura o posiblemente porque así aliviaba el tedio que le provocaban los asuntos de estado. A mediados del siglo XVI, Rodolfo comenzó a invitar alquimistas a su corte. Hasta 200 pasaron por su finca real de Praga, donde se dedicaban a la alquimia. En el siglo XVI, la imprenta contribuyó a extender la noticia de la piedra filosofal. Durante el siglo siguiente comenzaron a surgir multitudes de testigos, de procesos, de alquimistas capaces de convertir metal corriente en oro. Realmente los ciudadanos fueron testigos de los elixirs de la piedra filosofal o de algunas otras invenciones. Las falsas transmutaciones estaban a la orden del día. Se utilizaban para ello crisoles de doble fondo, en los cuales se escondía oro, que se hacía aparecer fundiendo la parte superior del recipiente. Durante este periodo, falsos alquimistas vivían de afirmar poseer la piedra y venderla en porciones a los édulos antes de huir de las ciudades. Pero hubo otras estafas más refinadas, a menudo a costa de los reyes y emperadores. Tras el renacimiento de la alquimia comenzó a llamarse química, aunque ambas palabras procedían de las mismas raíces griegas. Química científica que han analizado aquellas épocas han considerado absurdas la búsqueda de la piedra filosofal y a la química misma como una pseudociencia. Pero esa valoración actual ha cambiado, tanto en lo científico como en la ficción. Se está produciendo un regreso de los alquimistas. En cuanto al propósito central de los alquimistas de encontrar la piedra filosofal y la transmutación de sustancias en oro, ese objetivo es ya posible mediante los aceleradores de partículas. Claro que cada gramo de oro costaría miles de millones de dólares, por lo que no es rentable. Y en cuanto a la prolongación de la vida humana, en una era de asombrosos medicamentos, la esperanza de la vida aumenta cada año. Y aunque la inmortalidad se les escapa a los científicos, la búsqueda continúa. Puede que el sueño de los alquimistas no fuera tan absurdo. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Les saluda su amigo Mateus42. Hasta la próxima.